Hay una pregunta que casi todos evitamos cuando las cosas empiezan a desmoronarse. Una pregunta que incomoda, que asusta, que parece demasiado grande para formularla en voz alta. No es la pregunta superficial de ¿por qué me pasa esto? Ni la queja habitual de ¿por qué a mí? Es una más profunda, más directa, más desnuda. ¿Para qué seguir? Cuando todo va mal, esa pregunta aparece como susurro interno. A veces no se formula con palabras exactas, pero se siente como agotamiento, como pérdida de dirección, como sensación de absurdo. Víctor entendió que esta pregunta no necesariamente nace de la debilidad, puede nacer del choque entre la expectativa y la realidad, entre lo que se esperaba de la vida y lo que la vida está entregando. La mayoría intenta evitarla distrayéndose, trabajando más, consumiendo más, huyendo hacia el ruido, porque enfrentar el ¿para qué seguir? Implica tocar una zona vulnerable, implica admitir que algo dentro está tambaleando, que el sentido que parecía firme ya no se siente tan claro. Pero Víctor plantea algo radical. Esa pregunta no es necesariamente una señal de derrota. Puede ser un llamado profundo, puede ser la vida empujándote a revisar el fundamento sobre el cual estabas construyendo. Cuando todo va bien, rara vez nos preguntamos con honestidad para qué estamos viviendo. Nos movemos por inercia, por metas heredadas, por expectativas sociales, el trabajo, los proyectos, las relaciones fluyen dentro de una narrativa que no se cuestiona demasiado. Pero cuando la estabilidad se rompe, la pregunta emerge sin anestesia. ¿Para qué seguir? No como queja dramática, no como gesto desesperado, sino como interrogante existencial real. Víctor no responde esa pregunta con frases motivacionales, no promete que la vida será fácil ni que el dolor desaparecerá. Lo que propone es algo más exigente, que cada persona debe encontrar una respuesta propia, no una respuesta prestada, no una fórmula universal, una respuesta concreta, personal, que pueda sostenerse incluso cuando las circunstancias no mejoran de inmediato. La pregunta se vuelve poderosa cuando deja de ser grito de desesperación y se convierte en búsqueda consciente. Cuando en lugar de preguntarte ¿por qué me pasa esto?, empiezas a preguntarte ¿qué espera la vida de mí ahora? Ese giro cambia todo, porque el ¿para qué seguir? Puede tener múltiples respuestas, puede estar en una responsabilidad pendiente, en una persona que depende de ti, en un proyecto que todavía no ha terminado, en un valor que no quieres traicionar, en una versión de ti mismo que aún no has construido. Cuando todo va mal, el sentido se vuelve más difícil de ver, pero también más urgente de encontrar. Hay momentos en los que la vida se siente pesada, no solo por el dolor externo, sino por la pérdida de dirección interna. No saber para qué seguir es más agotador que cualquier dificultad concreta. El cuerpo puede resistir el esfuerzo, pero la mente se debilita cuando no encuentra propósito. Víctor observó que las personas que lograban sostenerse en circunstancias extremas no necesariamente eran las más fuertes físicamente, sino aquellas que tenían un para qué claro, algo que las conectaba con el futuro, algo que daba dirección al presente. El para qué seguir no siempre encuentra respuesta inmediata. A veces requiere silencio, requiere honestidad, requiere aceptar que ciertas motivaciones anteriores ya no funcionan. Pero esa incomodidad puede ser inicio de una reconstrucción. Cuando todo va mal, el sentido no suele encontrarse en grandes revelaciones místicas. Se encuentra en pequeños compromisos, en decisiones diarias, en asumir que aunque no puedas controlar el resultado, puedes decidir la actitud. La pregunta no busca que te rindas, busca que profundices, porque vivir sin preguntarte para qué sigues es vivir en automático, y a veces el dolor rompe el piloto automático para obligarte a elegir conscientemente. ¿Para qué seguir? Tal vez para cuidar a alguien, tal vez para terminar algo que empezaste, tal vez para no traicionar tus valores bajo presión, tal vez para demostrarte que puedes atravesar esta etapa sin perder tu dignidad.
La respuesta puede ser pequeña, pero debe ser real. El error común es esperar una razón grandiosa, épica, perfecta. Víctor muestra que el sentido no siempre es espectacular, a veces es humilde, a veces es silencioso, pero cuando es auténtico, sostiene. La pregunta también revela algo incómodo. Muchas veces el vacío no proviene solo de la dificultad externa, sino de haber construido la vida sobre fundamentos frágiles, sobre expectativas ajenas, sobre metas que no eran realmente tuyas. Cuando esas estructuras se derrumban, el ¿para qué seguir? Expone la necesidad de redefinir el rumbo, porque muchas veces lo que sostenía tu avance no era necesariamente sentido profundo, sino estabilidad aparente, rutinas que funcionaban, metas que parecían lógicas, expectativas que no habías cuestionado demasiado. Mientras todo encajaba, no había urgencia por revisar el fundamento. Pero cuando algo se rompe, una relación, un proyecto, una seguridad económica, una imagen que tenías de ti mismo, las capas externas dejan de sostener y lo que parecía dirección empieza a verse como inercia. Ahí el ¿para qué seguir? Ya no es dramatismo, es diagnóstico, es la evidencia de que el mapa anterior ya no sirve exactamente igual. Redefinir el rumbo no significa desecharlo todo impulsivamente. No es reaccionar desde el cansancio ni tomar decisiones extremas solo porque el momento duele. No es quemar puentes por rabia ni abandonar proyectos por frustración momentánea. Redefinir el rumbo es algo mucho más profundo y a la vez más sobrio. Es detenerse y revisar desde qué motivación estabas avanzando. Es preguntarte con honestidad si lo que perseguías realmente te representaba o si simplemente seguías el camino que parecía correcto desde fuera, el que generaba aprobación, seguridad o validación. A veces el derrumbe no destruye lo esencial, solo revela que lo esencial estaba mezclado con muchas cosas accesorias, metas que asumiste por comparación, ritmos que aceptaste por presión, expectativas que cargabas sin haberlas cuestionado nunca. Cuando todo se tambalea, lo accesorio cae primero y en ese proceso, aunque al inicio haya confusión, comienza a distinguirse lo que de verdad importa. El ¿para qué seguir? Obliga a distinguir entre lo que era costumbre y lo que es convicción, entre lo que hacías por miedo a perder y lo que quieres sostener por coherencia, entre lo que mantenías por inercia y lo que todavía tiene sentido profundo. Esa distinción no siempre es cómoda. Puede implicar reconocer que estabas avanzando hacia algo que ya no tiene el mismo significado o que nunca lo tuvo del todo. Puede doler aceptar que invertiste tiempo, energía y expectativas en un rumbo que ahora se siente vacío. Puede incomodar admitir que confundiste éxito con sentido o estabilidad con plenitud. Pero esa incomodidad es parte del proceso de maduración. No invalida lo vivido, lo contextualiza. Cuando las estructuras externas caen, se pierde orientación momentánea. Es natural sentirse desubicado. La identidad suele estar entrelazada con roles, metas y planes. Si esos elementos se fracturan, la sensación inicial es de vacío, como si de pronto faltara el mapa que guiaba cada decisión. Esa desubicación puede generar miedo, pero también es un espacio fértil, porque en ese vacío aparece algo que rara vez tenemos cuando todo funciona: espacio para elegir con mayor conciencia, sin el ruido constante de lo que deberías hacer, sin la presión inmediata de mantener una imagen, sin la comparación automática con el ritmo de otros. En esa pausa forzada, la pregunta cambia de tono y se vuelve más honesta. ¿Qué dirección tiene sentido ahora? Redefinir el rumbo implica aceptar que la vida no siempre sigue el plan inicial, que el proyecto que parecía definitivo puede necesitar ajuste, que el sentido puede evolucionar. No se trata de abandonar valores, sino de distinguir entre valores y formas. El valor puede permanecer,
la forma puede cambiar. Implica flexibilizar la narrativa personal sin perder el núcleo, reconocer que el sentido no es fijo ni rígido, es dinámico, puede transformarse a medida que cambian las circunstancias, las etapas y las responsabilidades. Lo importante es que no desaparezca, que no se diluya en pura reacción o resignación. El derrumbe también muestra qué permanece cuando todo lo demás se mueve. A veces, cuando se pierden estructuras externas, queda claro qué principios no quieres traicionar. Tal vez la honestidad, tal vez el cuidado hacia ciertas personas, tal vez la decisión de no vivir desde el miedo constante. Esos principios, cuando sobreviven al colapso, se convierten en cimientos más sólidos que cualquier plan inicial. Desde ahí puede comenzar una reconstrucción más consciente, no basada únicamente en resultados visibles, sino en coherencia interna, no orientada solo a cumplir expectativas externas, sino a sostener valores personales. Esa reconstrucción no suele ser inmediata ni espectacular, es gradual, paso a paso, ajuste tras ajuste. El ¿para qué seguir? Se convierte entonces en punto de revisión profunda, no para rendirse, sino para realinear, no para negar el dolor del colapso, sino para usarlo como señal de ajuste. A veces la crisis no indica que todo estaba mal, sino que algo necesitaba reordenarse. Las estructuras externas pueden caer, los planes pueden alterarse, las metas pueden perder sentido, pero la capacidad de elegir dirección sigue siendo tuya. Puede que al principio la elección sea pequeña, sostener un principio, cuidar una relación, terminar una tarea pendiente, pero incluso esa elección mínima es afirmación de rumbo. Redefinir el rumbo no es traicionar el pasado, es integrarlo, es reconocer que lo que fue útil en una etapa puede no serlo en otra, es permitir que la experiencia te refine sin dejar que te paralice. Y en esa revisión honesta, aunque la incertidumbre siga presente, aparece algo distinto: claridad interior. No claridad total, no certeza absoluta, pero sí una sensación de mayor autenticidad, como si por primera vez en mucho tiempo la dirección no estuviera dictada solo por el entorno, sino también por una convicción interna más sólida. Cuando eso ocurre, el ¿para qué seguir? Deja de ser amenaza y se convierte en motor. No empuja desde el miedo, sino desde la coherencia. No obliga a correr, sino a caminar con más conciencia. Y aunque el camino nuevo no esté completamente definido, al menos ya no es automático. Es elegido. Redefinir el rumbo es aceptar que el camino no está escrito de una vez para siempre, que la identidad no depende exclusivamente de lo que perdiste, que el sentido puede reorganizarse incluso después de una ruptura importante. Y en esa reorganización hay algo poderoso. La vida deja de ser solo lo que te pasó y vuelve a ser también lo que decides construir a partir de ahora. El derrumbe no es necesariamente el final de la historia, a veces es el punto exacto donde empieza una versión más consciente de ella, no como capricho, como responsabilidad. La responsabilidad de responder a la vida incluso cuando no coincide con lo que querías. Esa respuesta no elimina el dolor, pero le da dirección, y cuando el dolor tiene dirección, deja de ser completamente absurdo. La pregunta que nadie quiere hacerse se convierte entonces en herramienta, en brújula, en punto de inflexión, porque deja de ser un eco incómodo que se intenta silenciar y pasa a ser una puerta que se decide abrir, y cuando se abre, aunque al principio asuste, empieza a iluminar zonas que antes estaban cubiertas por la rutina, la prisa o la negación. Como herramienta, esa pregunta corta lo superficial, obliga a separar lo urgente de lo importante. Cuando todo va mal, muchas cosas que antes parecían esenciales pierden peso. El reconocimiento externo, la comparación constante, ciertas ambiciones heredadas. Todo empieza a verse distinto bajo la luz del ¿para qué seguir? La pregunta filtra, ordena, prioriza. Como brújula, orienta en medio de la confusión.
No necesariamente ofrece un mapa detallado del futuro, pero sí señala una dirección. Te ayuda a distinguir qué vale la pena sostener y qué ya no. Te obliga a reconocer qué responsabilidades siguen vigentes incluso cuando el ánimo no acompaña. Te recuerda que, aunque no controles el terreno, puedes elegir hacia dónde dar el siguiente paso, y como punto de inflexión marca un antes y un después en la forma de vivir, porque quien se ha hecho esa pregunta con honestidad rara vez vuelve a moverse exactamente igual. Algo cambia en la profundidad. Ya no se vive solo por inercia, ya no se aceptan metas sin examinarlas, ya no se sigue adelante solo porque así se supone. La pregunta también tiene un efecto silencioso pero poderoso. Devuelve protagonismo. Cuando todo va mal, es fácil sentirse arrastrado por los acontecimientos, reducido a espectador de lo que ocurre. Pero al formular ¿para qué seguir?, te colocas nuevamente en el centro de la decisión. No eliges lo que pasó, pero eliges la razón por la cual continúas. Ese desplazamiento es clave. Pasas de reaccionar a responder, de quejarte a reflexionar, de sentirte completamente determinado por las circunstancias a reconocer que todavía existe un margen de elección, aunque sea pequeño. Además, la pregunta no exige respuestas grandiosas. A veces la respuesta es sencilla: seguir por alguien que amas, seguir por un compromiso pendiente, seguir porque no quieres traicionar tus valores bajo presión, seguir porque aún hay algo dentro de ti que quiere intentarlo una vez más. La fuerza no está en la espectacularidad de la respuesta, sino en su autenticidad. Cuando la pregunta se convierte en brújula, el sufrimiento deja de ser solo desorden. Empieza a tener dirección, no desaparece, pero se organiza alrededor de un propósito. Y cuando el dolor tiene propósito, ya no se siente completamente vacío. Por eso esta pregunta, aunque incómoda, es profundamente transformadora, no porque elimine la crisis, sino porque la convierte en escenario de elección. Y toda elección consciente, por pequeña que sea, tiene el poder de cambiar la forma en que se vive lo que ocurre. La pregunta que nadie quiere hacerse puede ser, en realidad, la que más te acerca a una vida vivida con intención, porque cuando sabes para qué sigues, incluso si el camino es difícil, ya no estás caminando a ciegas, porque si te atreves a formularla con honestidad, también te abres a escuchar respuestas que antes ignorabas. A veces la respuesta no está en cambiar todo de inmediato, está en sostener lo que todavía tiene valor, en elegir no abandonar la coherencia, en reconocer que el sufrimiento no es el final de la historia. Víctor insiste en que mientras exista un para qué, el ser humano puede soportar casi cualquier cómo, no porque sea invencible, sino porque el sentido organiza la experiencia. Sin sentido, incluso la comodidad puede sentirse vacía. Con sentido, incluso la dificultad puede sentirse soportable. El ¿para qué seguir? Es incómodo porque te obliga a definir qué importa de verdad, y definir eso implica descartar otras cosas, implica aceptar que no todo tiene el mismo peso. Cuando todo va mal, se reduce el ruido, y en esa reducción aparece la esencia de lo que valoras, la esencia de lo que no quieres perder, la esencia de quién quieres ser en medio del caos. La pregunta no busca que encuentres una respuesta perfecta, busca que no vivas sin respuesta, porque vivir sin preguntarte para qué sigues es más peligroso que atravesar una crisis con conciencia. Al final, el sentido no es una garantía de felicidad constante, no promete días sin dificultad ni emociones siempre estables, no asegura que el camino será ligero ni que las circunstancias se alinearán con tus deseos. El sentido no elimina la tormenta, pero sí ofrece algo que la felicidad momentánea no puede ofrecer: dirección. Y cuando hay dirección, incluso el terreno más difícil deja de sentirse completamente caótico. La dirección no elimina el obstáculo,
pero te dice hacia dónde caminar a pesar de él. No evita el cansancio, pero lo organiza. No borra el dolor, pero le da un contexto más amplio. Cuando sabes hacia dónde vas, aunque el trayecto sea lento y exigente, el esfuerzo deja de sentirse inútil. Y la inutilidad es muchas veces más pesada que la dificultad misma. La pregunta que nadie quiere hacerse puede convertirse en la más transformadora si se formula con valentía, porque obliga a salir del modo automático, obliga a detener la carrera sin reflexión, obliga a enfrentar la posibilidad de que ciertas motivaciones ya no sostienen, pero también abre la puerta a redefinir, a ajustar, a elegir con mayor conciencia. ¿Para qué seguir? No como queja, no como rendición, no como lamento resignado, sino como llamado profundo a vivir con mayor conciencia, incluso cuando todo va mal, como invitación a revisar el fundamento, a preguntarte si lo que haces, lo que sostienes, lo que buscas, todavía tiene significado real o solo inercia acumulada. Formulada así, la pregunta no debilita, despierta, te obliga a mirar lo esencial, te obliga a distinguir entre lo urgente y lo importante, te obliga a reconocer que permanece incluso cuando el resto se tambalea, y en esa conciencia, aunque el dolor siga presente, algo cambia de manera silenciosa pero decisiva. Ya no caminas en automático, caminas con intención. La intención no elimina la incertidumbre, pero introduce coherencia. No garantiza resultados inmediatos, pero establece dirección. Ya no avanzas solo porque hay que seguir, sigues porque has decidido, aunque sea provisionalmente, que existe una razón que vale la pena sostener. Caminar con intención implica asumir que cada paso tiene significado, aunque sea pequeño, que cada decisión diaria, cómo respondes, cómo hablas, cómo sostienes tus valores, forma parte de una construcción más amplia. La vida deja de sentirse como una secuencia de reacciones y empieza a sentirse como respuesta consciente. Y esa intención, por pequeña que sea, puede sostenerte más de lo que imaginas. Puedes sostenerte en días donde el ánimo es bajo. Puedes sostenerte cuando los resultados tardan en llegar. Puedes sostenerte cuando el entorno no cambia de inmediato, porque no depende exclusivamente de lo externo, depende de una decisión interna repetida en el tiempo. El sentido no promete comodidad constante, promete orientación, y la orientación permite atravesar etapas difíciles sin perder completamente el rumbo. Al final, no se trata de eliminar la pregunta incómoda, sino de aprender a formularla sin miedo, de permitir que el ¿para qué seguir? Sea una brújula y no un abismo. Porque cuando te atreves a hacerla con honestidad, incluso en medio del caos, recuperas algo esencial: la capacidad de elegir la dirección de tu vida, aunque el terreno no sea el que hubieras preferido. Y mientras exista dirección, existe posibilidad. Y mientras exista posibilidad, todavía hay camino.